creció. Cántale, cántale cuán gran es Dios y todo lo Gloria a Dios. verán. Cuán gran es Dios. No tenga temor, cántale al Aleluya. Señor. Dile, cuán gran es Dios. Cántale cuán gran es Dios y todos lo verán. Cuán gran es Dios. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria a Dios. Dile al Señor una vez más, cuán gran Es Dios. Cántale cuán gran es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, Aleluya. todos juntos. Cuán gran es Dios, cántale cuán gran es Dios y todos lo verán. Cuán gran es Dios. Gloria a Dios, un aplauso para el Señor, aleluya. Alábele, hermano, alábele al Todopoderoso. Dele toda su alabanza, de todo corazón al Señor. Digno, digno, digno es el Señor, aleluya. Digno es el Señor, aleluya. Gracias, Padre Santo. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un aplauso fuerte para el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Hermano, que Dios le bendiga mucho. Bienvenidos, amén, a la casa del Señor. Amén. Estamos muy felices de estar. Amén. El salmista David dijo que aún a las puertas él quería estar, ¿sí? Él quería estar, aunque sea aunque sea de portero. Amén, porque el portero quizá estaba ya al borde, ¿sí? De la puerta de entrada, casi la salida. Pues él decía, bueno, aunque sea yo hasta ahí, quiero estar en la presencia del Señor. Así que, hermanos, estamos muy felices de esto. Amén, un día más que nos podemos encontrar. Nos alegramos de ver a los hermanos que perseveran en la fe, que siguen adelante. Bueno, que Dios les siga ayudando, bendiciendo, porque todavía nos queda mucho camino. Amén. El Señor le dio el alimento a Elías y le dijo, amén, come, porque todavía te queda mucho camino, todavía nos falta para llegar al reino de Dios. Así que, hermanos, sigamos manteniendo la fe y sigamos alimentándonos para que podamos llegar a ese camino largo todavía. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Hermanos, Dios bendiga a los hermanos que nos ayudaron, el hermano Jorge, el hermano Seba, que Dios le bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. A mi hija Milagros, que Dios le bendiga, que nos está ayudando con la transmisión del culto. Tuvimos problemas en los últimos tiempos, no sé qué pasa, amén, que hay mensajes que no pudimos dar a todos los hermanos porque estaban algunos conectados, quizás no podían escuchar. Pero bueno, esperemos que el mensaje de hoy, bueno, hoy estamos la mayoría presente, así que bueno, lo van a poder escuchar la mayoría. Y los que no pueden estar, bueno, ojalá que no tengamos problemas con el Zoom para que se pueda escuchar bien. Si lo podemos grabar, lo vamos a grabar, sí, vamos a empezar a grabar para que se pueda escuchar después para el que no estuvo, no pudo. Amén, lo vamos a compartir. Vamos a estar orando por hermano Francisco, que él tenía que dar su testimonio, perdón, tenía que dar su reporte, él fue a Paraguay y habíamos pedido que él nos cuente un poquito de Paraguay, cómo van las cosas, allá con el pastor Víctor Villalba. Y bueno, tuvo que salir de urgencia porque tuvo un problema familiar, así que bueno, él deja saludos y no puede estar en el culto por ese problema que tuvo. Amén. Y por la hermana Reinalda Velázquez vamos a estar orando también, que está internada, la hermana Reinalda, amén. Es una hermana, amén, que ya tiene ya, ¿cuánto tenía Lucía? ¿90 ya?
ya está en los 90 años, nuestra hermana Reinalda, amén, una hermana anciana de mucha bendición y por su edad no podía estar viniendo al culto, amén, no podía venir, pero siempre mandaba saludos, siempre, pero ahora está internada y bueno, Dios la ayude para que la pueda levantar y le dé muchos años más de vida, porque bueno, Dios es el que da la vida y es el que nunca podemos saber si es mucho o poco, Dios da todo lo que Él quiera, amén, y ojalá que la hermana tenga buena salud todavía de parte del Señor y muchos más años, amén, por delante. Vamos a predicar, hermanos, un mensaje que se llama La Voz de Dios. Amén, la voz de Dios. Y vamos a tratar en este mensaje, a tratar de compartir y enseñar acerca de lo que significa escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Bueno, esto es algo que tenemos que aprender, ¿sí? No, estamos en el mundo secular, en la vida normal, sabemos escuchar a la gente, algunos saben escuchar más que otros, amén, pero más o menos sabemos cómo escuchar acá en esta tierra, pero escuchar a Dios es otra cosa, y por eso es que queremos en este día compartir este mensaje para que todos podamos aprender a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios nos quiere guiar, amén. La voz de Dios es una lámpara que nos guía en el camino. Y si no escuchamos la voz de Dios, podemos ir a cualquier lugar a parar, al pozo cenagoso, al camino de perdición, pero Dios nos da su voz para dirigirnos a lo que es su voluntad y tenemos que aprender a escuchar. Amén. Vamos a hacer una oración y así usted se puede sentar, amén, y vamos a predicar el mensaje de este día. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, que bendigas mi corazón, mi mente y todo mi ser, que tú, Señor, estés usando a tu siervo para hablar tu palabra y que todos podamos escuchar tu voz en este día y aprender a escuchar tu voz cada día de nuestra vida. Señor, bendice a tu pueblo, unge sus oídos para que puedan comprender en el nombre de Jesús, Señor, toda palabra, todo mensaje que tú tienes para su vida en particular y a la iglesia dirige por medio de tu Espíritu Santo. Llévate toda carga, todo cansancio mental, físico, toda enfermedad, atamos, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús. Lleva ahora toda dolencia y malestar y todo espíritu de distracción, lo atamos y lo echamos fuera también en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos, Padre Santo, Señor, glorifícate en tu iglesia en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Tome su lugar, hermano. Dios le bendiga. Bueno, si Dios permite, hermanos, hoy vamos a sacar la foto de grupal. Amén. Ya tenemos un par de años que nos estamos sacando. Amén. Y bueno, Dios nos permitió que saquemos los otros días porque también teníamos pensado hacerlo. Pero bien, quizá hoy sea el día de que Dios permita que podamos sacarnos la foto y bueno, tener el recuerdo de la iglesia, porque tenemos muchas fotos de iglesia y cada vez que miramos la foto recordamos de los hermanos como estábamos un poquito más flacos en aquel tiempo, amén, con menos pelo blanco, amén. Y bueno, y recordamos como, más que nada no la apariencia, sino que recordamos los hermanos que estaban. Y bueno, algunas veces vemos los que no están y oramos por ellos para que el Señor los ayude a regresar a la casa del Señor, amén. Porque sin Cristo, hermano, no hay nada, amén. Así que le pedimos a Dios por los hermanos que no están y por eso siempre es lindo tener estos recuerdos de iglesia. Amén. Mi sueño, hermanos, es que un día no tengamos ya espacio para sacar la foto. Amén. Que seamos tanto que no tengamos espacio y que tengamos que sacar por grupos. ¿Sí? Que un domingo digamos, bueno, este grupo saca la foto, otro grupo otro domingo. Amén. Y así hasta que toda la iglesia que sea bien, amén, crecida de parte del Señor, lo podamos hacer de esa forma. Amén. Pero seguimos trabajando en el nombre de Jesús. Vamos, como dije, vamos a predicar un mensaje que dice la voz de Dios. La voz de Dios
hermanos, es la Biblia. La Biblia que hemos nosotros conocido antiguamente en el libro de papel y que ahora está en teléfonos celulares o en computadoras, ni más ni menos que la Biblia es la voz de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Amén. ¿Usted quiere conocer la voz de Dios? ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Bueno, la Biblia es la voluntad de Dios. Ahí Dios le va a hablar. Usted abre la Biblia y Dios le va a decir algo. Dios le va a enseñar, amén, por medio de su palabra, muchas cosas. Por eso, hermano, primer punto que le aconsejo para escuchar la voz de Dios, comience haciendo una buena rutina de lectura. Es decir, comience a incorporar lectura bíblica todos los días, ¿sí? Todos los días hay que leer la Biblia. Hace un tiempo yo compartí, hermanos, un ejercicio que se podía leer media hora a la mañana y media hora por la tarde, y así uno puede leer 1 hora por día la Biblia, tranquilo, cuando tenga más silencio en su casa, donde usted pueda estar. Pero tenemos que nosotros acostumbrarnos a leer la Biblia para poder justamente aprender la voluntad de Dios y saber cuál es la voz de Dios para con nosotros. Entonces, hermanos, en la Biblia encontramos claramente en forma escrita la voz y la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? En la Biblia encontramos, y lo bueno de eso es que Dios, hermano, está escrito, ¿sabe por qué? Porque Dios no cambia lo que Él dijo. ¿Cuánto dicen amén? El ser humano a veces, bueno, ¿qué es lo que dijo? Un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. Pero Dios lo dijo y aún dejó por escrito su palabra, porque su palabra no cambia. No es que Dios va a decir ayer una cosa dijo el Señor y hoy va a decir otra cosa. No, la palabra de Dios está escrita, está grabada, eso es lo que Dios dijo y esa es su voluntad. Y si leemos la Biblia todos los días, vamos a ir aprendiendo cuál es la voz de Dios y cuál es la palabra, la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios, hermanos, escrita, dice que en forma general para toda la iglesia, dice que debemos bautizarnos en el glorioso nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia enseña eso. Aunque hay muchas denominaciones que equivocadamente bautizan en diferentes nombres y algunas bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que no es el nombre ni la forma de bautizar, porque la Biblia enseña la voluntad de Dios, la palabra de Dios, dice que el bautismo es en el nombre precioso de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que pagó por nuestros pecados, Jesucristo fue el que murió por nosotros, Jesucristo fue el que resucitó y por Él podemos entrar en la vida eterna. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cuánto le alaban al Señor? Que dio su vida por ti, hermano. Y Él dejó su nombre para nosotros. Nosotros somos la iglesia de su nombre. Somos la iglesia de Jesucristo. Tenemos el bautismo en el nombre de Jesucristo. Fue invocado el nombre de Jesús sobre nosotros cuando nos bautizamos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. La Biblia, hermanos, dice, amén, la voluntad de Dios, que es la Biblia, dice que la iglesia o los creyentes deben bautizarse en el nombre de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Por eso si alguno dice, pastor, yo quiero saber si es la voluntad de Dios. Bueno, no hace falta más ni menos que ir a la Biblia. Eso es todo. Amén. No hace falta otra cosa o alguna revelación más que esa, porque la Biblia sencillamente es la palabra de Dios y no necesitamos otra cosa para saber esto. La Biblia, que es la palabra de Dios y que es la voluntad de Dios, dice que debemos recibir el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que recibirlo, tenemos que hablar en nuevas lenguas como el Espíritu nos da para que hablemos, porque ese es el sello, amén, de que somos propiedad de Dios. El pastor te puede bautizar, amén, pero el pastor no te puede dar el Espíritu Santo. Así que como Cristo es el que da el Espíritu Santo, Cristo es el que da testimonio y dice, esta es mi hija, este es mi hijo y por eso ha creído en mí y yo le doy mi Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Usted recibió el Espíritu Santo, que lo recibió porque directamente se lo dio el Señor.
Amén. No hay mediador acá. No es por el pastor. Ningún pastor da el Espíritu Santo. Ningún apóstol da el Espíritu Santo, falso apóstol o falso profeta, amén, o profeta. La gente no puede dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo da directamente el Señor. Y la Biblia dice que necesitamos recibir el Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas. La Biblia dice que necesitamos vestirnos como santos con pudor y modestia. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia enseña que los que han sido bautizados, que los que han recibido el Espíritu Santo, tienen que vestir como cristianos y cristianas con pudor y modestia. Eso es lo que enseña la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. No es enseñanza de hombre, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos vivir separados del pecado. Amén. Y debemos predicar el evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que dije es la voluntad general que enseña la palabra. Bautizarse en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo, vestirnos como santos del Señor con pudor y modestia, separarnos del pecado y predicar el evangelio. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que está escrito en la Biblia y eso es lo que aprendemos cuando leemos la Biblia. Los resultados, hermanos, vienen por la respuesta de fe. Es decir, cuando escuchamos la voluntad de Dios, cuando leemos la voluntad de Dios, cuando aprendemos la voluntad de Dios y respondemos con fe, entonces ahí vienen los resultados poderosos de parte del Señor. Hermano, Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y sigue teniendo todo el poder. Pero para que se manifieste ese poder, tenemos que escuchar la voz de Dios y actuar en fe a esa palabra que Él nos habló. Cuando nosotros obedecemos, hermanos, amén, cuando obedecemos a esa voluntad, cuando tenemos fe, recuerda, hermano, que fe es obediencia. Amén. No aprendamos esto. Fe no es solamente una cosa que yo pienso o que yo creo que va a pasar algún día. Fe es obedecer la voz de Dios. Eso es fe. Entonces, si nosotros escuchamos la voz de Dios, si escuchamos la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, y actuamos en fe, es decir, obedecemos por fe, entonces ahí vamos a ver resultados poderosos en el nombre del Señor, porque Dios, hermano, responde a la fe. Dios responde a la obediencia. Por la acción de la fe, por obediencia, después de haber oído la voz de Dios. Ahora, hay detalles personales que no están escritos en la Biblia, ¿sí? Es decir, Dios te puede hablar a vos personalmente, hermano. Dios te quiere decir algo específicamente a vos. ¿Será que Dios hace eso? Aparte de la enseñanza general, aparte de que Dios nos dice a todos que tenemos, como dijimos, bautizarnos, predicar, recibir Espíritu Santo, amén, vivir cristianamente. ¿Será que Dios te puede hablar personalmente a vos, a mí o a cualquiera de nosotros? Sí, digan amén. Dios habla, hermanos, de forma personal a cada uno de nosotros. Hoy Dios nos está hablando una palabra de forma general. Amén. Dios me llamó a mí hoy a predicar este mensaje de parte de Dios para toda la iglesia, de forma general, para todos. Pero Dios tiene una palabra para vos. Dios tiene algo que decirte de forma personal acerca de tu vida personal. Seguro que sí. Y esos detalles personales, hermanos, no están en la Biblia. Es decir, yo no puedo encontrar un mensaje personal para mí en la Biblia que yo diga, bueno, acá Dios me habló exactamente a mí. No, así no habla Dios de forma personal por la Biblia, pero sí entendemos que Dios habla, amén, por la Biblia de forma personal a cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña eso. Porque la Biblia enseña que Dios habla a cada individuo de forma personal, que Dios quiere comunicarse. Por ejemplo, hermanos, ¿de qué forma, o sea, cuál es el detalle que Dios quiere hablar a algún cristiano, pero que no está en la Biblia quizá y no lo podemos encontrar? Por ejemplo,
Un pastor pastoreaba una iglesia en un lugar. No voy a dar nombre ni de iglesia, pero un pastor pastoreaba una congregación. Resulta que esa congregación no avanzaba. Es decir, siempre eran la misma cantidad de hermanos, no se multiplicaban, no había bautismo, no avanzaba la iglesia. Amén. Así que un día a este pastor le ofrecieron, alguien le habló, le dijo, hermano, atendé estas almas, ¿sí? Acá te dejo unas almas que quieren escuchar la palabra de Dios. Bueno, este pastor fue, predicó la palabra en ese lugar la gente comenzó a venir y la iglesia creció muchísimo y finalmente este pastor dejó la iglesia que estaba y fundó una iglesia nueva, próspera, donde había mucha gente, amén, que llegaba a la iglesia crecía y de ahí él pudo, amén, tener éxito, como podemos decir, en su ministerio, paz de Cristo. Entonces, el punto es, hermano, que no era la voluntad de Dios que él esté pastoreando la iglesia anterior, sino que era voluntad de Dios que él pastoree otra iglesia, que Dios quería que esté en otro lugar. ¿Y por qué nos damos cuenta que eso fue así? Porque los resultados lo están diciendo. ¿Se entiende? O sea, Dios manifestó el resultado. Dios, de alguna forma, Dios habló a este pastor, Dios habló a estas personas para que hagan este cambio, amén, y por los resultados nos damos cuenta de que esa era la voz de Dios, era la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿en la Biblia dice eso? Amén. Dice la Biblia, bueno, me voy, amén, a otra iglesia a pastorear porque esta iglesia no crece. Dice eso, no podemos encontrar de forma personal eso. Así que Dios tiene que hablar de otra forma. Y de esto que le digo, hermanos, es solamente un ejemplo. Hay muchos movimientos. A veces puede ser que un pastor, yo doy el ejemplo de un pastor, pero usted ponga su propio ejemplo. A veces si un pastor dice, voy a hacer una iglesia, voy a fundar una iglesia, y Dios no le dijo eso, entonces el pastor va a fracasar. ¿Sí? No va a haber iglesia. La iglesia, si se abre, se va a abrir por fuerza humana y al tiempo se va a cerrar. Como dijo el sacerdote ahí, que Gamaliel dijo, si esta es obra de los hombres, va a perecer. Pero si es de Dios, no van a poder con ella. Entonces, cuando un pastor no oye la voz de Dios y solamente su carne, su propia mente dice voy a hacer tal cosa y no es la voz de Dios, entonces va a fracasar. Pero cuando Dios habla, hermano, entonces va a haber éxito, porque si Dios te manda es porque Dios va a estar con vos, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar la victoria, amén, porque Él pelea por la iglesia de su nombre. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Dale un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Hermanos, muchas veces nos cansamos y lloramos y nos deprimimos porque a veces estamos dando coces contra el aguijón. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Saulo de Tarso? Saulo estaba peleando contra la iglesia. Y el Señor le dijo, le apareció a Saulo y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Le dijo, dura cosa te es dar coces, es decir, patadas contra el aguijón. Amén. ¿Se entiende la figura? El que ara el campo, amén, tenía bueyes. Esa figura usa el Señor. Tenía bueyes. Y cuando los bueyes no querían caminar, el dueño lo hincaba con una púa. Entonces el buey lo tiraba patadas. Amén. Y el dueño le seguía hincando y le hincan las patas. Amén. Entonces, de última, es algo duro, algo tonto, digamos, patear contra el aguijón porque uno mismo se lastima. Es decir, porque no quiere avanzar a lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Así que cuando nosotros, hermanos, no hacemos la voluntad de Dios, entonces también sufrimos los aguijones. ¿Por qué? Porque no se puede ir en contra de la voluntad, no se puede ser feliz, no se puede tener victoria si no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de hoy es para nosotros una palabra que nos puede traer paz y bendición en el Señor
y victorias si aprendemos a escuchar la voz de Dios y no hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios, porque ya dijo el Señor, es muy duro para vos, Pablo, estar pateando el aguijón. Te lastimás solo contra el aguijón porque tenés que ir para adelante, tenés que ir para donde yo te estoy mandando. Entonces, hermanos, como dije, esos detalles no los podemos encontrar en la Biblia, sino que tenemos que aprender nosotros, usted y yo, tenemos que aprender a escuchar cuando Dios nos está hablando algo. ¿Sí? Dios puede hablarnos por la Biblia, sí. Dios puede hablarnos por alguna predicación, también nos puede hablar. Dios nos puede hablar por alguna situación que pase. Por eso hay que aprender a escuchar la voz de Dios, hay que aprender a entender cómo Dios nos está hablando. Alguna situación que pase, Dios también nos puede estar hablando. Amén. Pero el tema es, hermano, que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso y para eso necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios para entrar en la obra que Dios quiere hacer, porque es la obra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, Dios es el que está trabajando. Si Dios es el que está trabajando y usted se pone a trabajar con Dios, entonces usted va a tener éxito, porque obviamente Dios tiene éxito en lo que Él hace. Entonces por eso tenemos que aprender a entender esto. Dios es el que trabaja, Dios es el que hace las cosas. Nosotros tenemos que aprender a acoplarnos a lo que Dios va a hacer. Amén. Hoy Dios va a hacer algo. Amén. El tema es, ¿dónde está usted cuando Dios quiere hacer ese algo que Dios quiere hacer? Mañana Dios va a hacer algo también grande en alguna casa, en alguna familia, en alguna cuadra. Dios quiere hacer algo grande. Pero el tema es cuando Dios quiere hacer eso, usted escuchó lo que Dios va a hacer para que usted esté ahí. Amén. Para ver esa victoria, para ver esa obra de Dios. Quédese tranquilo que Dios siempre va a buscar a otro en todo caso. Si usted no está atento a la voz de Dios, Dios siempre va a buscar a otra persona. Pero qué bueno que nosotros podamos escuchar la voz de Dios para recibir la bendición, para tener victoria. ¿Cómo es la voz de Dios? ¿O de qué manera habla y nos dice lo que va a hacer? ¿Cómo hace Dios? Recuerda, hermano, no es usted, no se confunda. Usted no hace nada, yo tampoco hago nada. Nosotros no hacemos nada, somos instrumentos de Dios. Es como que el martillo diga, qué grande, yo como clavé todos los clavos. No tiene sentido, ¿no? Qué grande el carpintero, el que hizo el trabajo. Qué grande el albañil, si la cuchara dice, ¿cómo revoqué? Dice la cuchara. Amén, no tiene sentido. El instrumento no hace nada. El instrumento lo que puede hacer es dejarse manejar solamente, pero uno es el que hace la obra y ese es Dios. Así que, hermanos, ¿de qué manera, amén, es la voz de Dios o de qué manera habla y nos dice lo que Dios va a hacer? Él va a hacer algo, pero Él nos quiere decir lo que va a hacer. ¿Para qué? Para que nosotros nos pongamos en las manos de Dios y Él nos use para eso. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Escuche, hermano, donde un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Ahora el punto es que Pedro, acá es el protagonista de esta historia, acá es el instrumento que Dios quiere usar, Pedro,
Pero, hermanos, vemos que Pedro no hizo nada. Amén. ¿Qué hizo Pedro en toda esta historia? Si usted recuerda la historia de Cornelio y su familia, igual vamos a leer un poquito más. Si usted recuerda la historia de la conversión de toda la familia de Cornelio, Pedro fue usado. ¿Pero qué hizo Pedro? Amén. Yo miro, hermano, y leo y veo que Pedro no hizo nada. Solo estuvo en el lugar correcto, a la hora correcta, porque había escuchado y obedecido a la voz de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios, hermano, tal día, a tal hora, quería bendecir a la familia de Cornelio, y ese era el plan de Dios. Dios iba a hacer eso. Así que Pedro lo único que hizo es escuchar la voz de Dios y estar en esa voluntad de Dios en ese momento, y por eso Pedro fue usado por Dios. Pero Pedro mismo no hizo nada. Él había escuchado y obedecido la voz de Dios. Dice Hechos capítulo 10, versículo 9 al 20, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado al cielo. Eso es lo que vio Pedro, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, escuche esto, le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuántas veces se hizo esto? 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué había ahí en el lienzo? Animales inmundos y cuadrúpedos y reptiles. Se hizo 3 veces. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es decir, ¿por qué Dios le mostró 3 veces la imagen de animales inmundos? Porque para Pedro, los 3 hombres que venían eran inmundos. Por eso fue 3 veces la imagen, por 3 hombres que venían. Y Dios le estaba hablando a Pedro, le estaba revelando que lo que Pedro pensaba que eran gente inmunda, que Pedro no tenía que hablar, ni saludarlo, ni comer con ellos, Dios le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. En otras palabras, el Espíritu Santo le reveló a Pedro que la gente ya no es más inmunda para Dios, que Dios llama al que Dios quiere y a cualquiera del mundo. Para Dios no hay nadie que Él no pueda llamar. A Dios no le importa si son drogadictos, homosexuales, lesbianas, pobres, ricos, amén, cultos, estudiosos, no estudiosos, ancianos, mujeres o maduros, amén. Dios llama a todos porque Él purificó a todo el mundo para que todos puedan recibir el evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Amén. Entonces acá Dios le está hablando a Pedro y le dice: Pedro, anda. No dudes en ir con esta gente. Yo los purifiqué, yo los limpié. Andá y acompañalos. Y Pedro, hermanos, sin dudar, se levantó y fue con estos hombres a la casa de Cornelio. ¿Y qué sucedió cuando Pedro obedeció a la voz de Dios? Lo que pasó que Pedro fue testigo del poder de Dios. ¿Cuántos quieren ser testigos del poder de Dios?
¿Cuántos quieren ser testigos? ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? ¿Cuántos quieren ver milagros en el nombre del Señor? ¿Cuántos quieren ver la obra de Dios tremenda en alguna casa, en alguna familia, en alguna vida, en algún barrio? ¿Cuántos quieren ver eso? Dios quiere que Pedro sea testigo del poder de Dios y por eso le habló. Ahora, hermano, Dios también quiere que tú seas testigo de su poder. Dios quiere que tú veas su poder, no tu poder, el poder de Dios. Por eso Pedro no hizo nada, solamente Dios le dijo, Pedro, anda. Amén. Anda porque voy a hacer algo grande. Pero si Pedro estaba ahí, hermanos, en la carne, no iba a poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, hermano. Así que, hermanos, Dios te quiere mostrar cosas grandes y te quiere hablar y quiere que entiendas cuando Él te habla. Pero para entender y escuchar la voz de Dios, no lo podemos confundir con nuestra carne. ¿Nuestra carne qué es? Nuestra propia mente, nuestro propio pensamiento, nuestro propio deseo, nuestros propios gustos, nuestros propios planes. Eso es nuestra carne. O sea, somos nosotros que tomamos decisiones. Voy para acá, hago esto, hago lo otro. Amén. Me caso con este, me caso con aquella. Hay gente que no pregunta, pero yo diría, Señor, son cosas para preguntar. Amén. Pero a veces nosotros actuamos como queremos. Nosotros decimos, me caso con este, me caso con aquel, salgo con este, salgo con la otra. Amén. Voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro. Amén. Voy a ir a tal casa, voy a comprar esto. Hermanos, las decisiones importantes hay que preguntarle a Dios. Porque si nosotros actuamos en la carne humanamente, como dije, vamos a terminar dando patadas contra el aguijón. Vamos a sufrir las consecuencias por no escuchar la voluntad de Dios. Y no se puede escuchar la voluntad de Dios en la carne. Por eso, hermano, te aconsejo, menos televisión, menos Facebook, menos Instagram, menos Twitter el que tiene. Amén, menos noticiero, menos película, menos Netflix. No digo yo, hermano, que no pueda ver de vez en cuando una película que se pueda ver. Amén. Porque cada vez hay menos películas que se pueden ver, que un cristiano puede ver. Amén. Puede ver alguna película. Puede ver un poquito el noticiero a ver qué pasa para que no esté desinformado. Amén. Para que se entere que hay una guerra, ¿no? Hay que enterarse. Puede ver un poco el Facebook. Amén. Pero sáquele tiempo a esas cosas y comience a buscar las cosas espirituales para que Dios te pueda hablar y los puedas escuchar. Porque si Dios te habla, te quiere hablar y estás todo el día con el Facebook, estás todo el día con la televisión, estás todo el día tomando mate, estás todo el día conversando y no tenés tiempo de la Biblia, de la palabra de Dios, de buscarlo con oración, entonces, hermano, difícil que puedas escuchar la voz de Dios. Y si no escuchas la voz de Dios, vas a tomar decisiones malas. Y si tomás decisiones malas, vas a sufrir después. ¿Y a quién vas a culpar? La gente culpa al diablo después. Y el diablo dice, yo no tengo nada que ver. Amén. El diablo dice, yo estoy acá con Putin y estoy acá con los ucranianos en guerra. Él está ocupado allá, el diablo. Y la gente después culpa al diablo por tomar sus propias decisiones y no escuchar la voz de Dios. Amén. Algunas cosas de la voz de Dios no hace falta que Dios te muestre ninguna revelación. Son fáciles de entender. Por ejemplo, fácilmente, pastor, conocí a un joven muy lindo, ¿sí? Que yo pienso que él puede ser un gran siervo de Dios. ¿Y qué hace? No, estudia, trabaja, pero es ateo. No, porque la Biblia dice, no os unáis a yugo desigual. Entonces muchas hermanas y muchos hermanos sufrieron dando patadas al aguijón toda su vida, sencillamente porque dijeron, me voy a casar con fulano que no es cristiano. Cuando la Biblia dice claramente, no te unas a alguien incrédulo. Ahí no hace falta, hermano, esperar ninguna revelación.
No hace falta que Cristo baje y te diga. No lo va a hacer, porque eso está claro en la Biblia. Ahora, que ores a Dios para elegir entre este siervo de Dios, o este siervo de Dios, o este siervo de Dios que te pretende, y los tres son siervos de Dios, bueno, ahí sí busca dirección, porque son siervos de Dios. O si son siervas de Dios y te pretenden, las tres, tenés ahí oportunidad, o quizá Dios te esté llamando a casarte con una hermana. Bueno, las tres son siervas. Y ahí es difícil, no sé, Señor, porque las tres se congregan siempre, las tres están orando, las tres son santas, las tres diezman y ofrendan, las tres predican, amén, las tres son bonitas, amén, las tres son humildes. ¿Qué hago, Señor? Bueno, ahí sí buscar revelación. Pero si no es cristiano, hermano, no hay que buscar ninguna revelación. La Biblia dice, no os unáis a yugo desigual y punto. Ahí Dios dice, ya está, no hay nada que hablar. Amén, no hay pero. Algunos buscan el pero. Y si el pastor dice, pero no, buscan otra opinión. No busque opiniones, busque la Biblia. La Biblia dice. Si no quiere escuchar al pastor que le diga eso, bueno, la Biblia dice, ahí está. Es claro. Paz de Cristo. Entonces, hermanos, hago hincapié en esto. Dios te quiere hablar. Dios quiere mostrarte su poder. Dios quiere llevarte al lugar en que Él va a hacer una obra grande, poderosa. Él la va a hacer y quiere que tú estés ahí. Pero tenés que escuchar la voz de Dios. Pero no podemos escuchar si estamos en la carne. Así que hoy el Señor nos desafía a la iglesia. Cortemos con todo lo que nos quita el tiempo de oración y de lectura bíblica y de buscar al Señor. Y ocupemos en la lectura bíblica, la oración, el ayuno, amén, y santificar nuestros ojos de pensamiento mundano. Busquemos más el Espíritu para poder escuchar mejor la voz de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Siento como que no están queriendo escuchar la voz de Dios. Que prefieren quizás, amén. No, yo espero que prefieran escuchar la voz de Dios antes que otra cosa. Eso es lo que espero. Estoy sintiendo que, pero por ahí estoy equivocado. Entonces, ¿qué pasó? Pedro fue testigo del poder de Dios porque escuchó la voz de Dios. Hechos 10, 44, 46 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén, escuche esto. Mientras Pedro hablaba estas palabras, Pedro no hizo nada, se puso a predicar. Y de repente todos los que estaban escuchando a Pedro, vino el Espíritu Santo, dice, amén, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Hermano, este pasaje, ayer lo estaba yo meditando y yo dije, esta gente nunca escuchó hablar del Espíritu Santo. Esta gente no sabía lo que era hablar en lengua. Esta gente no sabía nada. Así que Pedro tampoco les dijo, hermano, miren que van a recibir el Espíritu Santo y digan gloria a Dios. No, Pedro no dijo nada. Solamente se puso a predicar. Y Dios, hermano, directamente envió su poder y la gente no pudo resistir al poder de Dios y comenzó a hablar en nuevas lenguas. Por eso digo que Pedro no hizo nada, hermanos. No hizo nada porque ni siquiera Pedro estuvo ahí explicando. No dijo, mire que hay como un Espíritu Santo que pueden recibir, que ustedes capaz que van a hablar en lenguas raras y ustedes glorifican. No dijo nada. Pedro solamente comenzó a hablar el mensaje, el evangelio. Y Dios directamente hizo la obra y la gente comenzó a recibir el Espíritu Santo. Imagínese usted, hermano, que usted vaya a una familia a llevar la palabra de Dios y de repente usted haga una oración y la gente comienza a recibir el Espíritu Santo y habla en nuevas lenguas. ¿Qué dice de eso, hermano? ¿Qué me dice de ese poder? De que Dios directamente te use a vos para que una familia reciba el Espíritu Santo. Solamente porque estabas ahí, escuchaste la voz de Dios y Dios te mandó y fuiste ahí a hablar la palabra. Hermanos, esto fue lo que sucedió. Entonces, ¿cómo habló Dios? Dios habló por un ángel. Dios habló por una visión a Pedro. Recuerde que Pedro vio
a un cuadro, una pantalla con animales. Amén. Y Pedro oyó una voz audible. ¿Qué significa esto? Él escuchó. Alguien habló. Alguien le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro se comenzó seguramente a dar vuelta y a mirar, ¿quién me habló? Él escuchó la voz. No dice que Pedro pensó, tuvo un sentido. No, él escuchó la voz. Y ahí reconoció que la voz venía del cielo. Y por eso Pedro le dijo, Señor, no. Y le respondió, pero porque la voz, amén, Dios usó una voz audible para hablarle a Pedro. Y le dijo Pedro, levántate, mata y come. Y luego le dijo Pedro, acompaña a estos hombres a donde ellos te van a llevar. Le habló y Pedro escuchó y los acompañó. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 31, nos habla de Felipe que fue a Samaria, amén, a llevar la palabra de Dios, amén, y estuvo predicando en Samaria, amén. Y de paso le digo, para predicar no espere revelación de Dios. No espere que Dios le hable audiblemente, no, usted predique, amén, tenemos que predicar porque eso es algo general para la iglesia. No espere otra revelación, predique. Y Felipe fue y predicó en Samaria. Y dice que hubo milagros y prodigios y la gente se bautizaba. Pero dice en un momento, amén, que Dios quería hacer una obra grande en Etiopía. ¿Cuántos dicen amén? Dios quería hacer una obra de evangelismo en otro país. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Como Dios iba a hacer eso, entonces Dios le dijo, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. Eso le dijo el ángel. Entonces él se levantó, fue obediente al ángel que le habló, y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, escuche esto, el espíritu le habló a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cuánto dicen amén? Finalmente, hermano, la historia cuenta, amén, que Felipe le predica el evangelio a este etíope, amén, y el bautismo en el nombre de Jesucristo, y el etíope se quiso bautizar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué se quiso bautizar el etíope? Porque Dios ya le había tocado su corazón en el viaje. Dios ya había tratado con él en el templo. Dios le había tocado su corazón mientras él viajaba. Y por eso el etíope agarró la Biblia y comenzó a leer, porque quería conocer de Dios, porque Dios estaba haciendo la obra. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Cuando Dios quiere tocar el corazón, la gente agarra la Biblia, agarra el teléfono, agarra un audio para escuchar una predicación, porque Dios está obrando en la gente. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, la gente ya está para explotar, para creer. Solamente hace falta que alguien le prenda la mecha, porque Dios ya estuvo trabajando. Amén. Así que usted, hermano, cuando Dios quiere hacer una obra grande en alguien, amén, Dios ya está trabajando y te llama el Señor para que escuches su voz y te dice el Señor, quiero que vayas allá. Entonces el etíope ya estaba para reventar de la palabra de Dios, estaba preparado y Felipe lo único que hizo fue hablarle del bautismo y dijo, y acá hay agua. ¿Quién impide que me bautice? Él dijo, no, si cree de todo corazón, te puede bautizar. Y lo bautizó allí. Y el etíope dice que siguió contento para su país porque había sido salvado por el Señor y fue a predicar el nombre de Jesucristo seguramente allí en Etiopía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto dicen amén? Oh, hermano, tenemos que aprender a confiar en que Dios es el que trabaja. Hacemos al revés, pensamos que nosotros trabajamos. Eso está mal, no pensemos que nosotros trabajamos, nosotros no salvamos a nadie. No tocamos el corazón de nadie, no convencemos a nadie. Dios es el que lo hace. Así que lo único que hay que hacer es saber, Señor, ¿a quién estás tocando? ¿A quién le estás hablando, Señor? ¿A dónde voy yo a ver tu poder? Porque Dios ya está obrando en la gente.
Dios está obrando en tu familia seguramente. Tenés un hijo, un esposo, una tía. Dios ya está tocando. Amén. Y vos estás acá y Dios está obrando en la casa. Y solamente falta que vayas y le digas, te invito a la iglesia. Y falta eso. Pero Dios te está hablando. Te está diciendo, yo quiero que vayas y le digas. Pero si no escuchás la voz de Dios, vas a decir, oh, tantas veces que le dije. No voy a ir si ya fui muchas veces. Pero Dios te está diciendo hoy que va. Porque hoy, antes le dijiste, pero Dios no estaba orando ahí. Amén. Hoy Dios está obrando en este momento o en la semana. Dios es el día, el momento, amén, correcto en que tenés que estar ahí para hablar la palabra porque Dios va a hacer la obra. Pero tenés que escuchar la voz de Dios y estar ahí. Paz de Cristo, hermano. ¿Cuánto creen esta palabra? ¿Por qué pasó todo esto, hermano? ¿Por qué Felipe estuvo como instrumento y vio la gloria de Dios? Porque Felipe escuchó la voz de Dios, de lo que Dios iba a hacer. Así que, hermanos, Dios habló por un ángel acá a Felipe, le dijo que vaya a esa calle, y por una voz audible del Espíritu Santo. Amén. Un ángel le dijo, anda a aquella calle, y cuando Felipe llegó a esa calle, se quedó parado ahí. Bueno, acá vine a donde me dijo el ángel, estoy parado acá. ¿Qué hago acá? Venía un carro, y el Espíritu Santo le dijo, pegate a ese carro. Amén. Escuchó la voz y se pegó al carro, y ahí pasó todo lo que el poder de Dios se manifestó. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Así que el Espíritu Santo habló para enviar misioneros. Acá no dice cómo habló. Quizá alguien escuchó la voz audible del Espíritu Santo que le habló y dijo y repitió lo que dijo. Quizá alguien habló en lenguas y otro interpretó. Amén, porque así también habla el Señor. Habla en lenguas y otro interpreta. O uno mismo habla e interpreta. O uno dijo una palabra profética de parte del Señor y todos entendieron que el Espíritu Santo habló por él. No sé, pero la cuestión es que dice que el Espíritu habló y dijo, mándenme a Saulo y a Bernabé para la obra. Y fue de parte de Dios porque Saulo y Bernabé ganaron el mundo, amén, occidental, amén, oriente y de parte del mundo occidental, ganaron para Cristo Saulo y Bernabé. ¿Cuánto dicen amén? Porque era la voz de Dios y Dios quería usarlos a ellos. Si ellos se iban por su cuenta, no iban a hacer nada. Si ellos pensaban hacer las cosas solo como ellos querían, no iban. Pero Dios les dijo, vayan porque es lo que yo voy a hacer. Y escucharon la voz de Dios y tuvieron éxito en lo que estaban haciendo. Hechos 16, 9 y 10 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Amén. Dios le habló a Pablo. ¿Cómo le habló? Le habló por un sueño. La visión de noche significa un sueño. Pablo soñó y vio a un varón macedonio y le dijo, pasen y ayúdennos. Paz de Cristo. Entonces Pablo entendió, hermanos, por ese sueño, obedeció a la voz de Dios y fue testigo del poder de Dios porque él dijo, Dios me está llamando para que prediquemos el evangelio ahí en Macedonia. Y Pablo se levantó luego de escuchar esa voz, por esa voz de Dios, por esa visión, y fue y predicó y ganó muchas almas en Macedonia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué, hermanos, esto? No se olvide, ¿por qué? Porque Dios es el que va a hacer la obra. No se olvide, Dios dice, voy a hacer esto. Mañana voy a hacer esto, dice Dios. Amén. El sábado que viene voy a hacer esto, dice el Señor. En tal lugar. Dios lo hace, no nosotros. Así que nosotros tenemos que escuchar. ¿Dónde vas a estar, Señor? ¿Dónde vas a mostrar tu poder? ¿Dónde vas a salvar? Y tenemos que tratar de escuchar que Dios nos está hablando. Y Dios nos quiere hablar. Amén. Porque Dios quiere que seamos ese pequeño instrumento,
amén, que active el poder de Dios. Obviamente que Dios necesita a alguien para hacerlo, pero Dios va a usar cualquiera si el que tiene que escuchar no lo hace. ¿Me explico? Dios te quiere usar para que veas el poder de Dios, y si no escuchas la voz de Dios, Dios va a usar al que lo escucha. Dios quiere que te vaya bien en tu vida. Dios quiere que tengas la perfecta voluntad de Dios y que seas feliz y bendecido. Y para eso Dios nos habla a todos. El tema es si escuchás la voz de Dios. La pregunta, hermanos, y para ir terminando, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo Dios te habla a ti? ¿Cómo Dios te habla a vos, a cada uno? De forma personal, digo. Amén. ¿Cómo te habla? Dios no nos habla todo de la misma forma. Eso aprendamos. No nos habla todo de la misma forma. A mí el Señor me habla con un pensamiento suave en mi corazón. Amén. Dios me habla a mí y yo me doy cuenta cuando Dios me está hablando. O sea, me da un pensamiento. Pero uno tiene que llegar al punto de saber si el pensamiento es de uno o es de Dios o es del diablo. Amén. Ahora, eso se aprende, hermano. Paz de Cristo. Todo se aprende. Todo se aprende porque uno se familiariza con las cosas. Amén. Por ejemplo, no sé si usted, a mí me le doy un ejemplo, ¿no? Porque todo se aprende y uno se da cuenta de las cosas cuando tiene familiaridad y uso. A mí me tocaba hacer las cobranzas de la empresa donde yo trabajaba. Y en esa época, bueno, se cobraba mucha plata a los negocios. Y yo tenía que cobrar. Y al principio, bueno, tenía un montón de problemas porque a veces venía un billete falso o algo. Pero después de tanto, hermanos, juntar el dinero para cobrar y tocar los billetes, les digo, hermanos, que yo me daba cuenta, ahora ya no, pero me daba cuenta en esa época cuando contaba, tocaba y sacaba y ya me daba cuenta que un billete era falso. Por el papel, por la textura, amén, por los dedos, amén, y era falso. Algunos billetes eran bastante iguales, pero yo me daba cuenta por el tacto. Amén. Pero eso lo fui aprendiendo porque todos los días uno va tocando el billete, contando a todos los clientes y cobrando, uno lo va tocando, y a mí me pasaba eso, me daba cuenta por el tacto, ya no me equivocaba casi. Cuando yo podía contar rápido, sí, contaba rápido y no miraba mucho, pero a veces sentía uno medio raro y lo miraba y era falso. ¿Por qué? Porque cuando uno va teniendo familiaridad con las cosas, lo va conociendo, ¿sí? Y sabe qué está bien, qué está mal, qué es verdadero, qué es falso. Ahora, a mí Dios me habla con un pensamiento, pero llegó un punto en que yo me doy cuenta, amén, esto no es algo perfecto todavía en mí, ¿sí? Todavía estoy tratando de familiarizarme, pero me doy cuenta más que al principio cuando Dios me habla una palabra y cuando Dios no es el que habla la palabra, cuando soy yo solamente. Me doy cuenta que fue un pensamiento mío, me doy cuenta que fue un pensamiento del diablo, amén, y me doy cuenta cuando Dios me da una palabra en mi corazón, en mi mente. ¿Cómo me habla a mí el Señor? Con un pensamiento suave, y ahí yo discierno, siento. Amén. Es algo que no se puede explicar, hay que sentirlo cada uno. Siento que es Dios que me habló. Amén. Y cuando es Dios que me habló, entonces hay que actuar en fe. Tengo que hacer lo que Dios me dijo. Y si yo hago lo que Dios me dijo, voy a tener resultado, voy a tener fruto. Porque no solamente que Dios te hable, sino que hagas, que obedezcas, que tengas fe y acciones. Y ahí vas a tener los resultados. ¿Cómo te habla a vos, hermano, el Señor? Amén.
Se puede aprender por medio del uso, como dije. Necesito aprender a diferenciar la carne, mi carne, de la voz de Dios. Todo se aprende a base de prueba y error. ¿Por qué? Porque otras veces yo pensé que era la voz de Dios, hice algo y me equivoqué. Entonces yo dije, esta no es la voz de Dios porque aprendí porque me equivoqué. Pero cuando escuchaba la voz de Dios de vuelta y era como Dios me había dicho, entonces yo ya comenzaba a darme cuenta de a poquito cuál era la voz de Dios. Pero ¿cómo te das cuenta? Cuando te vas equivocando también. A veces te equivocás, a veces vos decís, esta es la voz de Dios que me está hablando. Puede ser que te equivoque, pero ese error, hermanos, es normal. Nadie nace sabiendo. ¿Cuánto dicen amén? En nada, en ninguna área, nadie, todos tenemos que aprender y todos nos equivocamos mientras vamos aprendiendo, ¿no? Es parte. Lo malo es no aprender del error. Amén. Si uno se equivoca siempre y nunca aprende, eso es malo, pero equivocarse y aprender está bien. Los errores no pueden impedir que sigas aprendiendo. Amén. Es decir, hay gente que Dios le habló, dijo, Dios me habló así, y porque se equivocó una vez, después dice, no quiero yo ya saber porque me voy a equivocar. No, ¿por qué dejas de escuchar la voz de Dios por un error? Amén. De hecho, voy a hablar una cosa que nos pasó con mi esposa. Amén. A mí Dios me habla así. Y yo siempre confirmaba con mi esposa cuando Dios me hablaba. Al principio lo confirmaba con ella, pero después aprendí yo mismo a saber que Dios me está hablando. Pero mi esposa, amén, a ella Dios le hablaba en lenguas espirituales. Es decir, ella entendía o entiende, digo yo. Amén. Ella entiende el hablar en lenguas y Dios le habla de esa forma. A mí no. Y no me preocupa, no tiene nada de malo, porque Dios le habla a cada uno diferente. A ella Dios le habla en lenguas. O sea, ella entiende lo que Dios habla por las lenguas espirituales. Yo no. Pero la misma cosa que Dios nos dice a los dos, yo la entiendo en mi corazón y ella la entiende en palabras. Pero los dos hablamos del tema y es lo mismo. Porque Dios nos habló la misma cosa en diferentes formas. Amén. Pero por una equivocación, hermano, a veces nos podemos equivocar. Quizás pensamos que Dios nos habló algo en lenguas o en el corazón y quizás nos equivocamos. Pero eso no es para decir, no, Dios no me hables más. Yo no le puedo decir, Dios no me hable más a mi corazón porque me equivoqué. O mi esposo no puede decir tampoco que Dios no le hable más en lengua porque pensamos que nos equivocamos. Es parte del crecimiento, es parte de aprender. Uno va, el libro de Hebreo dice, se aprenden con el uso a escuchar y saber que Dios te está hablando. Amén. Entonces le doy un ejemplo. Mi esposa, Dios le habla cuando habla en lengua. Amén. A mí me habla con un pensamiento. Y yo tengo que aprender a estar seguro de que Dios me habló a mí. Tengo que aprenderlo. Y ella tiene que aprender a estar cada vez más segura de que Dios le habló a ella. Dios puede ser que a ti te hable por un ángel. Amén. Disculpa si me estoy pasando con el tiempo del sermón, pero es importante que aprenda esto. Dios te puede hablar por un ángel. Y yo creo que puede ser. No es imposible, porque en el Nuevo Testamento había ángeles que le hablaban a Pedro, a Felipe, y ¿por qué no puede haber ángeles de Dios que te hablen ahora? Puede ser. Amén. No hay problema que un ángel, que Dios te dé un mensaje por medio, o te hable por medio de un ángel. No es imposible. Puedes tener una visión de un ángel. Un ángel te puede hablar en sueño, un ángel. O puedes ver un ángel. De hecho, hay hermanos que yo sé que han visto ángeles. Que los ángeles no le hablaron, pero vieron el ángel. Y ese fue un mensaje para ellos. Ver el ángel. Otro puede ver una visión. Otro puede recibir una visión en sueño, de noche. Puedes soñar para que Dios te hable. Puedes recibir un pensamiento suave como yo. Puedes interpretar lenguas. No te niegues a escuchar a Dios de la forma que Él te quiere hablar. Amén. No sé la forma que Dios te habla a vos, pero no te niegues a escuchar.
Si Dios te habla en sueño, bueno, presta atención al sueño. Si Dios te habla en una visión, bueno, presta atención a la visión. Si Dios te habla en lengua, bueno, escuchá lo que Dios te habla en lenguas. Pero no te niegues a escuchar lo que Dios te quiere hablar. Practica, aprende a escuchar y a obedecer lo que Dios te quiere decir. Mientras más aprendas a distinguir la voz de Dios, tu fe va a estar más firme para actuar. ¿Sabes por qué a veces Dios te dice, hablale a aquella persona y por qué no le hablas? Porque seguramente que Dios te habló, escuchaste la voz de Dios en tu corazón, o de alguna forma, o de algún sueño, yo no sé, y no le hablaste porque dudaste todavía. Porque ¿será que Dios me habló? Y si no me habló Dios, voy a pasar vergüenza cuando yo le hable a esta persona. Pero cuando comenzás a estar más seguro de que Dios te habló, entonces tenés más fe. Porque decís, Dios me habló, Dios me mandó, voy a hablar, voy a decir, voy a ir a aquel lugar, voy a hacer esto porque estoy seguro que Dios me habló. Tenés más fe y actuás, y cuando actuás se manifiesta el poder de Dios. Hermano y hermana, Dios no falla. Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Dios va a hacer lo que Él prometió. Dios no te dijo el día, pero Él va a hacer. Él va a hacer en diferentes lugares. Quizá vos estás esperando que en tu familia específica esta sea la semana que Dios le haga creer. Pero quizá Dios dice, no es esta semana, es dentro de 5 meses. Dios dice eso quizá. Pero Dios te dice, pero andate a aquella casa, hablale a aquel almacenero. Fíjate por esta decisión que querés tomar. Cuidado. Dios te habla mientras tanto. Ya va a llegar tu familia. Ya va a llegar cuando Dios va a comenzar a trabajar en tu marido, en tu hijo, en tu nieto. Va a llegar el momento. Y cuando Dios trabaja, hermano, va a suceder. La gente va a creer, la gente se va a bautizar, la gente se va a arrepentir porque Dios va a hacer la obra. Y Dios te va a hablar para que vayas ahí y veas eso. Pero mientras tanto, tenés que escuchar la voz de Dios. Aprende a ver cuál es la voz de Dios en tu corazón, créelo por fe. Y cuando Dios te hable algo, hacelo. Póngase de pie, hermano. Ya vamos a terminar. Gloria a Dios. ¿Les cuento algo? Yo estoy esperando una confirmación de Dios ahora. Dios ya me habló. O creo que me habló. Pero yo quiero, le pedí una confirmación. Amén. Le pedí una señal. Le dije al Señor, Señor, dame la señal. Yo creo, pienso, por la costumbre que tengo de que Dios me habla de alguna forma, creo que me dijo algo, pero quiero confirmar. Entonces le pedí al Señor, Señor, espero una confirmación. Y quién sabe que Dios me dé la confirmación acá. Quién sabe que Dios me habla acá. Así que, hermanos, quiero solamente decir que Dios puede hablar por cualquiera de nosotros. Porque todos somos hermanos, somos hijos de Dios. Tenemos que saber que somos un cuerpo y el cuerpo tiene que, a veces hay hermanos que Dios quiere hablar por boca de los hermanos o sienten en su corazón algo. Amén. Y bueno, si es así, que el Señor nos esté hablando y puedan decir esa palabra que que Dios le puso en su corazón. Así que lo que vamos a hacer ahora, hermanos, vamos a cerrar los ojos y vamos a esperar un poquitito, o suavecito, muy suavecito la música, muy suavecito, muy bajo volumen. Y cierra sus ojos, hermanos, y si usted siente una convicción en su corazón, usted siente una palabra en su corazón que Dios le está hablando, usted siente una palabra para la iglesia, amén. Entonces usted puede hablarlo eso con fe
y decir lo que Dios quiere decir a la iglesia en este día, un mensaje puntual quizás. Yo aquí hablé un mensaje general. Aquí Dios me habló, me puso en el corazón que comparta este mensaje para que todos tengan este mismo mensaje. Pero si estás sintiendo en tu corazón que el Espíritu Santo te está dando una palabra, vamos a dar un tiempo al Espíritu de Dios para que alguien pueda dar esa palabra, ese mensaje. Nadie va a poder hablar si no siente una convicción, si no siente de parte de Dios esa fe. Pero si sentís, hermano, como dije, yo no sé si Dios va a usar a alguien, si Dios va a hablar, si Dios va a dar un mensaje por algún hermano, una palabra profética para la iglesia. Amén, no lo sé, pero quiero dar un tiempo, unos minutos para que, amén, podamos dejar que el Espíritu Santo pueda fluir y alguien pueda dar una palabra. Cerra tus ojos, levanta tus manos, adora a Dios. Vamos a adorar al Señor. Y en el nombre de Jesús, si una palabra te da el Espíritu de Dios, Dios te da un mensaje, estás escuchando la voz de Dios. Hoy sentí eso. Hoy sentí eso y espero confirmar en el Señor. Espero confirmar en el Señor que Dios hoy puede dar una palabra para bendición para la iglesia, para guiar a la iglesia, en el nombre de Jesús. Damos un momento, damos un tiempo. Aleluya. 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 Sos hijo de Dios, sos una hija de Dios. El Espíritu de Dios está en tu corazón. Él puede darte una palabra. No te creas menos. No te creas menos que nadie. Estás bautizada en el nombre de Jesucristo. Tienes el Espíritu Santo. Si estás buscando al Señor con todo tu corazón, Dios te puede usar. Si estás buscando al Señor con tu corazón, Dios te puede usar, te puede dar esa palabra. Dios te va. Y si no te da un mensaje para la iglesia ahora, yo sé que Dios te va a dar una palabra para vos, que solamente vos sabes ahora. Parece que hay alguien que Dios le quiere hablar a su corazón directamente. Alguien que nadie sabe. Algo que solamente sabes vos y que es un mensaje directo para tu corazón. Dios te quiere hablar ahora, lo estás sintiendo en tu corazón, lo estás sintiendo en tu. Quizá alguien escucha una voz. Quizá alguien escucha la voz audible del Espíritu Santo en sus oídos. Quizá Dios te está hablando. No dudes. La duda no deja fluir el Espíritu Santo. Me parece que hay mucha duda, por eso no podemos, no están algunos recibiendo esa palabra. Quizá alguno tiene temor de hablar esa palabra que Dios te está dando. Tenés temor, tenés dudas. En el nombre de Jesús, que el Señor quite esas dudas para que tengas confianza y fe de que Dios te habla. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Deja que fluya el Espíritu Santo. Alabashita, arabasanda, arabasanda. Decilo fuerte, hermana, en el nombre de Jesús. Amén. Sentí que es una palabra para la iglesia, amén. Si alguien tiene una palabra personal, no hace falta que nadie diga porque es personal para cada uno lo que Dios le habla. ¿Sí?
Pero si no es una palabra para la iglesia, hermano, solamente levante la voz y diga. Amén. El Señor habla y dice, en el nombre de Jesús, da un mensaje, da una palabra. Dice, el Señor nos quiere animar, nos quiere alentar. Amén. Lo que el Señor le ponga en tu corazón, amén, deja que fluya. Amén. No hay que pensarlo, ¿sí? No es cosa de pensar, es cosa de que fluya lo que el Espíritu te da en tu corazón. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar un tiempito más. Oh Señor Jesús, toca, Señor, toca esos labios, Padre Santo. Toca, Señor, esos corazones, Señor. Enciende ese fuego, Señor Jesucristo, para que los hermanos puedan hablar tu palabra, puedan escuchar tu voz. Aleluya, que puedan escuchar tu voz y si tú le das, Señor, una palabra a los hermanos, Señor, dale, Señor, para que puedan hablar. Aleluya, aleluya, aleluya. Alienta, Señor, a tu iglesia, porque tu palabra es, Señor, para exhortación, consolación y edificación. Aleluya. Concéntrate, hermano, concéntrate, no te distraigas. Cerra tus ojos y entra en el Espíritu Santo. Entra en el Espíritu. Aleluya. Vamos a hacer silencio, hermano, 2 minutos. No diga nada, no ore, no hable. Solamente quede en silencio y escuche lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque Dios te ama, Jesús te ama y te quiere dirigir tus pasos. Quiere llevarte por caminos seguros. Quiere usarte el Señor donde Él va a trabajar. Habla, Señor. Habla, Jesús. Háblanos, Señor. Habla a tu pueblo. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu sierva oye. Dios te está hablando. El Señor te está diciendo. Algunos el Señor está poniendo en su corazón una palabra. Quizá Dios te está repitiendo esa palabra que ya te dijo otras veces, te la vuelve a repetir hoy. Sabes que Dios te estaba hablando. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. Si alguno quiere pasar al altar, vamos a abrir el altar ahora. Y vamos a seguir escuchando a Dios, ¿sí? Vamos a seguir adorando a Dios. Y no dudes, hermano, de que si Dios te habla,